como no puedo visualizar la plataforma, me voy a permitir dar lectura. Ya con esto vamos a terminar el día de hoy, ya este tema de teletrabajo, para poder darle ya continuidad y Dios mediante el día de mañana ya estar pasando al siguiente tema. Bueno, analizábamos en el tema de teletrabajo estas dos iniciativas, la iniciativa tanto del Partido Acción Nacional como del Partido Morena, y esta última iniciativa del Partido Morena, en la última parte viene el objetivo de la iniciativa. Aquí hace mención que qué es lo que se busca o pretende con esta propuesta de iniciativa. Primero, ampliar el marco jurídico del teletrabajo. Ampliar, ¿qué quiere decir? Que sí se tenía un marco jurídico, sí se establecía como trabajo a distancia. ¿Para qué se pretende ampliar? Para establecer mejores o las condiciones laborales en que se deben dar los derechos y obligaciones de las partes, ¿sí? Es decir, tanto de patrones como de trabajadores. Las formas, los tiempos, los espacios en que se desarrollará el trabajo y la responsabilidad de cada parte. Las medidas de productividad y sobre todo este derecho que incluso lo nombran como el derecho a la desconexión. Otro punto importante, la privacidad de de los trabajadores, hablando en genérico. La inspección del lugar de trabajo, esto también es otro de los puntos que se destacan en esta iniciativa del Grupo Parlamentario de Morena. Los riesgos para la salud, de una manera integral, sin dejar recovecos dentro de la misma. Entonces, son varios elementos los que tenemos. Aquí se propone este decreto. Es el decreto por el que se adicionan diversos artículos, el artículo 9 bis, 9 ter, 9 quater, perdón. Se reforma la fracción sexta del artículo 15 y se adiciona la fracción sexta, recorriéndose el orden de las fracciones subsecuentes del artículo 88 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria al apartado B del artículo 123. ¿Qué quiere decir? Que esta propuesta va muy encaminada al trabajador burocrático, ¿sí? Al trabajador al servicio del Estado. Y bueno, hace esta propuesta de estas reformas y así es lo que propone en cuanto a este texto. Es decir, ¿quiénes? A ver, creo... mire, ya puedo. Perfecto, muchas gracias. Al parecer, creo que ya está funcionando mejor. Ok, muy bien. Bueno, Dania Vanessa, ¿estará por ahí? Sí, Dania. Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Dania. Dania, ¿me puede hacer favor de leer estos artículos 9 bis, 9 ter y 9 quater, por favor? Sí, profe, nada más que, bueno, no sé si soy yo, pero a mí no me aparece la proyección. La proyección, chispas. Bueno, a ver. Sí, porque según a mí me dice que sí se está visualizando. Sí, sí aparece. Sí, ok. Muy bien, bueno. Sofía, ¿nos pudiera leer, por favor, estos tres artículos, Sofía? El 9 bis, 9 ter y 9 quater, por favor. Sí. Artículo 9 bis. En caso de emergencia de salud o de desastres naturales emitida por las autoridades correspondientes que imposibiliten la realización de las labores en el lugar del trabajo asignado, los titulares de las dependencias, oyendo a los sindicatos respectivos, deberán implementar las medidas necesarias para posibilitar el teletrabajo, salvaguardando la salud e integridad física de los trabajadores. Esto no aplicará a las secretarías e instituciones consideradas de carácter esencial que por su naturaleza deben prestarse en manera presencial y que son parte total de las labores que se deben de realizar en estos casos. Artículo 9 ter. El teletrabajo
es una forma de trabajo subordinado remunerado en donde la labor se desarrolla en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del patrón y para el cual no se requiere la presencia física de la persona trabajadora en el centro de trabajo, donde se utilizan las tecnologías de la información y comunicación, TIC, mismas que hacen posible el contacto entre la persona trabajadora y el patrón. Artículo 9 4. Las condiciones para desarrollar el teletrabajo deberán quedar por escrito en las condiciones generales de trabajo, en los contratos colectivos de trabajo o en los reglamentos internos, según sea el caso. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Ok, de estos 3 artículos así que se proponen, bueno, están muy enfocados evidentemente a la situación actual de pandemia que estamos viviendo. Menciona que en casos de emergencia de salud o desastres naturales, bueno, debe de existir una declaratoria emitida por las autoridades correspondientes, una declaratoria de emergencia, ¿sí? Además de estas cuestiones de pandemia que actualmente estamos viviendo, bueno, pues se pudieran vivir otras como, no sé, terremotos, temblores, lluvias, situaciones que verdaderamente se puedan estar causando un desastre natural. Y por qué no mencionarlo, pues sequías también, ¿no? Que estamos en en una zona semidesértica, pero también pudiera ocasionarse un desastre natural por la sequía. Y que como consecuencia de esos desastres naturales o de esas emergencias de salud, se imposibiliten, que no se puedan llevar a cabo las labores dentro del lugar de trabajo que se hubiera asignado. Y los titulares, ¿sí?, siempre en comunicación con los sindicatos respectivos, se deberán implementar las medidas necesarias para posibilitar el teletrabajo, salvaguardando obviamente la salud e integridad física de los trabajadores, ¿no? Menciona una excepción, que esto no va a aplicar a secretarías e instituciones consideradas de carácter esencial, que por su naturaleza deben prestarse en manera presencial y que son parte toral de las labores que se deben realizar en estos casos. ¿Como quiénes? Bueno, pues primero la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército, la Secretaría de Salud, Protección Civil, ¿sí? En algunas ocasiones la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, y otras instituciones que pudieran ser consideradas esenciales que por su naturaleza no puedan estar haciendo un trabajo a distancia o aplicarles el teletrabajo. El teletrabajo es una forma de trabajo subordinada, remunerado, en donde la labor, bueno, es la definición que se propone, en donde la labor se desarrolla en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del patrón y para el cual no se requiere la presencia física de la persona trabajadora en el centro de trabajo, ¿sí? Donde se utilizan las tecnologías de la información y comunicación, las TICs, mismas que hacen posible el contacto entre la persona trabajadora y el patrón. Bueno, aquí también es conveniente hacer el señalamiento que en el artículo 9.4 se propone que las condiciones para desarrollar el teletrabajo deben quedar por escrito en las condiciones generales de trabajo, en los contratos colectivos de trabajo o en los reglamentos internos según sea el caso. Es decir, en un documento deben de quedar escritos, no solamente es a condición verbal entre el trabajador y entre el patrón, o en este caso entre el servidor público y el titular de las dependencias, ¿sí? Finalmente, los derechos y obligaciones de las personas que desarrollen el teletrabajo deberán ser las mismas de los trabajadores que desempeñen las mismas labores en el domicilio de la dependencia. Y bueno, ya aquí ya nada más se hace el señalamiento de los elementos que deben de contener los nombramientos, que en este caso es que el lugar donde se van a prestar los servicios, si es que aplica,
pudiera ser el domicilio en caso del teletrabajo. En las condiciones generales del trabajo, también aquí se van a desarrollar las condiciones en las cuales se va a desarrollar el teletrabajo en caso de emergencias de salud o desastres naturales. Y bueno, pues ya aquí ya vienen ya las notas, las referencias de donde se estaban tomando todos los números superlativos donde se relacionan estos datos. Bueno, vamos a regresar a la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Ya nada más para ver los últimos artículos. Le pido de favor a Ana Luisa Aranda. ¿Estará por ahí Ana Luisa? Sí, aquí estoy. Sí, gracias. Ahorita si quiere voy con usted, Dania. Nada más permítame un momento. Ana Luisa, ¿nos lee por favor el artículo 330C y 330D, por favor? Sí. Artículo 330C. La modalidad de teletrabajo formará parte del contrato colectivo de trabajo que en caso existan entre sindicatos y empresas, y deberá entregarse gratuitamente una copia de estos contratos a cada una de las personas trabajadoras que desempeñen sus labores bajo esta modalidad. Asimismo, deberán de facilitar los mecanismos de comunicación y difusión a distancia con los que cuente el centro de trabajo, incluyendo el correo electrónico u otros, con el fin de garantizar que las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo tengan conocimiento de los procedimientos de libertad sindical y negociación colectiva, como lo establecen las obligaciones previstas en las fracciones de Es 32ª, 32ª y 33ª del es. artículo 132 de la presente ley. Artículo 330D. Los patrones que no cuenten con un contrato colectivo de trabajo deberán incluir el teletrabajo en su reglamento interior de trabajo y establecer mecanismos que garanticen la vinculación y contacto entre las personas trabajadoras que desempeñen sus labores bajo esta modalidad. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en estos dos artículos, bueno, para empezar, regresamos a la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? La propuesta que estábamos analizando el grupo parlamentario de Morena se refiere a la Ley de los Trabajadores al servicio de las instituciones públicas, ¿sí? O sea, el trabajo burocrático. Comentábamos el día de ayer, me parece, ¿sí? Creo que sí fue ayer, que el artículo 123 constitucional que regula el trabajo, ¿sí? O las condiciones generales de trabajo a nivel general, se divide en dos apartados, apartado A y apartado B. El apartado B se refiere a las relaciones de los trabajadores que tienen, bueno, valga la redundancia, una relación laboral con el Estado, ¿sí? Con alguna dependencia, alguna institución, alguna secretaría, algún poder, cualquier institución que tenga que ver con la erogación de un recurso público, ¿sí? Y de forma diferente el apartado A que regula el resto de las relaciones laborales, es decir, aquellas que no estén o que no involucren el que se tenga como patrón a una dependencia de gobierno. Regresando a la Ley Federal del Trabajo, aquí tenemos que la modalidad del teletrabajo va a formar parte del contrato colectivo de trabajo. ¿Qué es el contrato colectivo de trabajo? Son aquellas condiciones laborales que se establecen entre el sindicato y el patrón, ¿sí? Cada año, cada cierto periodo de tiempo, hay una revisión contractual de este contrato colectivo de trabajo, ¿sí? Y se establecen cuáles van a ser, no sé, pues, aumentos salariales, compromisos también por parte de los sindicatos para que puedan estar alcanzando las metas, los ingresos, y bueno, pues todas aquellas condiciones que puedan estarse por aquí estipulando, ¿no? Complementos salariales, prestaciones, seguros de vida, seguros de gastos médicos, vaya, bonos, apoyos para despensa, alimentos, transporte, educación,
realmente es muy largo todo lo que pudiera estar conteniendo un contrato colectivo. Obviamente siempre viendo tanto por un lado los intereses del patrón, de la empresa, como también los intereses por el lado de los trabajadores, pues en cuanto a su beneficio, sus ingresos, sus salarios, sus emolumentos, sus remuneraciones, pero siempre en una constante, pues no disputa, pero sí negociaciones que se pudieran dar. Bueno, obviamente, pues estos contratos colectivos es cuando existan sindicatos. Si no existe un sindicato, entonces, pues sería únicamente en esos contratos laborales individuales. Y dice que se deberá entregar gratuitamente, o sea, que no se le vaya a cobrar una copia de estos contratos colectivos de trabajo a cada una de las personas trabajadores que desempeñen sus labores bajo esta modalidad. De igual manera, se deben facilitar mecanismos de comunicación y difusión a distancia con los que cuente el centro de trabajo. ¿Cuáles pueden ser esos mecanismos de comunicación y difusión? Bueno, uno, el correo electrónico, ¿sí? Y dice aquí, u otros. ¿Cuáles pudieran ser esos otros? Pues en ocasiones se les proporciona, se les presta, ¿sí? o se les dan facilidades para adquirir equipos celulares, computadoras, laptops, tabletas, mecanismos a través de los cuales se puedan estar comunicando, ¿sí? ¿Y para qué se les va a facilitar estos mecanismos de comunicación? Pues para garantizar que las personas trabajadoras que estén trabajando bajo esta modalidad de teletrabajo tengan conocimiento de los procedimientos de libertad sindical y negociación colectiva. ¿Qué es la libertad sindical? Bueno, pues su nombre lo indica, ¿no? Cuando una persona, bueno, primero, cuando una empresa tiene un mínimo de 20 trabajadores, estos trabajadores se pueden afiliar pueden formar un sindicato, ¿sí? Incluso puede haber más de un sindicato, pero con el que siempre se van a tener las negociaciones es con el sindicato mayoritario, con quien tenga la titularidad de ese contrato colectivo del trabajo, ¿sí? Y siempre es bajo su más amplia libertad. No se puede estar obligando a las personas a que formen parte de un sindicato, ¿sí? Y también el procedimiento de negociación colectiva, ¿sí? Ya de las últimas reformas que hubo también, bueno, sí, digamos en las reformas que hubo de hace un poco más de un año y medio, se buscó transparentar las elecciones que se llevaban a cabo al interior de los sindicatos. Sobre todo, pues para que el mismo trabajador se sintiera incluido. ¿En qué sentido? Bueno, había muchos sindicatos, bueno, no muchos, pero existían sindicatos públicos y privados donde se les denominaba con el adjetivo de charros. ¿Qué quería decir? Estos sindicatos, que así se les nombraba, previamente negociaban con el patrón, con quien es el representante gubernamental, y únicamente estos acuerdos o determinaciones se les hacían del conocimiento a los trabajadores con la finalidad, entrecomillado, de tener una estabilidad social y laboral y que no estuvieran estallando huelgas y que se diera pues un clima o una apariencia de que todo estaba bien y correcto. En ocasiones, pues bueno, incluían beneficios directamente para las personas que formaban parte de la
presidencia o el representante de ese sindicato y dejaban pues el beneficio colectivo o preferían negociar con pocas personas para que les alcanzaran mayores beneficios a ellos y fueran diferentes del resto de los trabajadores. Y bueno, pues aquí todo esto es las obligaciones previstas en el artículo 132, las fracciones 32ª y 33ª, son todas aquellas obligaciones que se deben de establecer en un contrato colectivo de trabajo. No nos vamos a ir porque si no sería desviarnos un poco del tema toral que es el teletrabajo. El artículo 330D nos establece que los patrones que no cuenten con un contrato colectivo deberán incluir el teletrabajo en su reglamento interior de trabajo y establecer mecanismos que garanticen la vinculación y contacto entre los patrones, entre las personas trabajadoras que desempeñen sus labores bajo esta modalidad. Bueno, ya lo comentamos esto, sí, obviamente si no hay sindicato, entonces, bueno, pues se hace a través de cláusulas, de lineamientos, de políticas, de un reglamento interior o hasta del mismo contrato individual de trabajo. Artículo 330-E, ¿sí? Ahora sí, Dania, ¿está por ahí? Sí, profe, ya apareció. Okay. Muy bien, muchas gracias. Mire, vamos a empezar a leer el artículo 330E y después voy a desplazar la pantalla para que pueda seguir con la fracción segunda. Adelante, Dani. Ok, artículo 330E. En modalidad del teletrabajo, los patrones tendrán las obligaciones especiales siguientes. Primero, proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo como equipo de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras, entre otros. Permítame. Okay. Adelante. Segundo, recibir oportunamente el trabajo y pagar los salarios en la forma y fechas estipuladas. Tercero, asumir los costos derivados del trabajo a través de la modalidad del teletrabajo, incluyendo, en su caso, el pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad. Cuarto, llevar registro de los insumos entregados a las personas trabajadoras bajo la modalidad del teletrabajo, en cumplimiento a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo establecidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Quinto, implementar mecanismos que preserven la seguridad de la información y datos utilizados por las personas trabajadoras en la modalidad del teletrabajo. Sexto, respetar el derecho a la desconexión de las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo al término de la jornada laboral. Séptimo, inscribir a las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo al régimen obligatorio de la seguridad social y, octavo, establecer los mecanismos de capacitación y asesoría necesarios para garantizar la adaptación, aprendizaje y el uso adecuado de las tecnologías de la información de las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo, con especial énfasis en aquellas que cambien de modalidad presencial a teletrabajo. Perfecto, muchas gracias, Dani. Bueno, entonces, estas 8 fracciones las vamos a estar analizando. ¿Por qué? Porque, bueno, son obligaciones especiales, ¿sí? Que además de otras obligaciones que tengan los patrones, se enfocan aquí, obviamente, pues por las características especiales que se van a tener del uso de las tecnologías de la información y comunicación. La primera, importante, regreso con los verbos, más aquí que se establecen obligaciones. Primera, proporcionar, instalar y encargarse. Proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo como equipo de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras, entre otros, ¿sí? Si se está llevando el trabajo de la oficina a la casa, una obligación especial del patrón es el proporcionarse
los equipos, las herramientas necesarias, ¿sí? Y también de que se esté al pendiente de su mantenimiento y sobre todo también de la supervisión del soporte tecnológico, ¿sí? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se tiene el conocimiento elemental del equipo de cómputo, pero se requiere y necesita una capacitación más específica atendiendo pues a las características especiales del teletrabajo, ¿sí? Claro, ahorita deme un minuto, Ana Camila, y ahorita continuamos con, subo un poco la diapositiva, ¿sí? Entonces, aquí me llama mucho la atención y vean, el legislador incluye 3 cuestiones: equipos de cómputo, ¿sí? Obviamente impresoras en caso de que se requiera, que se tenga que hacer la impresión si es que no se cuenta con ello, o incluso hasta de los consumibles, en este caso de la tinta que se necesite, e insisto, del mantenimiento que debe de llevar cualquier equipo de cómputo. Y destacan las sillas ergonómicas. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo pasamos sentados frente a una computadora? ¿Sí? De entrada, mínimo 5 horas van a estar frente a los dispositivos, haciendo referencia a las 5 horas que se tienen cuando menos de sus materias en este semestre, ¿sí? Entonces, es muy importante también la postura que estén cuidando y sobre todo, bueno, pues sería, digamos, la zona lumbar, la zona cervical también, la espalda, que ustedes estén cuidando su postura y parte de su salud, es una salud física, ¿sí? Ok, voy a pasar un poco hacia adelante, pasamos a las siguientes fracciones, ¿sí? Recibir oportunamente el trabajo y pagar los salarios en la forma y fechas estipuladas, ¿sí? Como cualquier contrato de trabajo, se va a establecer pues los tiempos de entrega, pero de igual manera, pues se requiere también fijar que si se va a estipular una fecha específica para la entrega de este trabajo, pues de igual manera el pago de esos salarios en la forma y la fecha establecidas, ¿sí? Cada cuándo se va a pagar, si es cada semana, si es cada quincena, si es cada mes, ¿sí? Y también, bueno, fijar la forma en la cual se van a estar pagando. Si es en efectivo, si es una parte en efectivo y otra parte es en especie, si es por depósito bancario, por cheque, por transferencia, vaya, que ahí se deba de estar especificando. La fracción tercera, asumir los costos derivados del teletrabajo, perdón, del trabajo a través de la modalidad del teletrabajo, incluyendo en su caso el pago de los servicios de telecomunicación, es decir, el internet, y la parte proporcional de electricidad, ¿sí? Ahora, los pagos de servicio de internet también van a ser acordes al trabajo que se esté desempeñando. Si para poder estar utilizando se requiere una banda ancha que proporcione, no sé, vamos a decir 40 megas o 50 megas, ¿sí? Pero el trabajador tiene contratados un servicio que le proporcione 500 megas porque además de estar conectado a su trabajo, tiene televisiones y en las televisiones o en otros cuartos se tienen juegos de video u otras conectividades. Bueno, también debe de ser proporcional. Y la parte proporcional del pago de la electricidad, es decir, del consumo de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque obviamente se incrementa el gasto y el consumo de este servicio, ¿sí? Bueno, pues valga el comentario, y han aumentado los costos
porque se tienen que estar proporcionando a más gente, ¿sí? Fracción cuarta, llevar un registro de los insumos entregados a las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo en cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo establecidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Qué es un insumo? Bueno, pues los equipos que se estuvieran entregando, ¿sí? Videocámaras, micrófonos, computadoras, teclados, mouses, no sé, reguladores, sillas, incluso hasta pudieran ser escritorios, impresoras, escáneres, bueno, pues todo lo que se necesiten para los equipos de trabajo. Tienen que tener un registro de aquellos insumos que se entregan a los teletrabajadores. Implementar mecanismos que preserven la seguridad de la información y datos utilizados por las personas trabajadoras en la modalidad del trabajo, ¿sí? ¿Qué programas van a establecerse? Por ejemplo, TeamView, que es una aplicación, es un programa a través del cual se pueden estar conectando remotamente un equipo a otro, ¿no? Siempre y cuando estén conectados a una red o al internet. Antivirus también, ¿no? Ahorita más se han incrementado muchísimo, o sea, es impresionante la cantidad de bombardeos de correos electrónicos falsos, de mensajes falsos, con la finalidad de estar obteniendo datos personales y poder hacer mal uso de ellos. Estos mecanismos que preserven la seguridad de la información y de los mismos datos, pues bueno, conllevan también un costo, y es un costo bastante alto. Una licencia de un, no sé, de un equipo, pues a veces colectivamente llega a andar alrededor de los, híjole, pues a veces hasta 500 pesos, 300 pesos, varía mucho, pero sí son caras esas licencias. Respetar el derecho a la desconexión, que ya lo hemos visto al término de la jornada laboral. Inscribir a las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo al régimen obligatorio de seguridad social, ¿sí? Que estén en el Seguro Social, que estén en el ISSSTE, que tengan acceso a la salud, ¿sí? ¿Por qué? Porque no por estar lejos de casa, perdón, no por estar en casa y lejos del trabajo no nos vamos a enfermar, ¿sí? Y finalmente, también resalto mucho establecer los mecanismos de capacitación y asesoría necesarios para garantizar la adaptación, aprendizaje y el uso adecuado de las tecnologías de la información de las personas trabajadoras en la modalidad del teletrabajo, con especial énfasis en aquellas que cambien de modalidad presencial a teletrabajo. ¿Por qué la capacitación? Por lo que les comentaba, ¿sí? En muchas ocasiones hay personas que pues no tienen este conocimiento y bueno, pues a ustedes jóvenes pues se les pide muchas veces su apoyo y su asesoría, ¿no? Sobre todo si no sé, personas con quienes vivan, sus papás, tíos, personas que no sean nativos digitales, es decir, que nos tocó nacer en una época en la cual no estaban establecidos estos medios de comunicación y de telecomunicación, medios de información, las TICs, pero que pues necesitamos adaptarnos porque es la forma en la cual se está actualmente desarrollando gran parte de las actividades diarias y laborales, ¿sí? Ok, seguimos ahora por el otro lado, ya vimos las obligaciones de los patrones, ahora vamos a ver las obligaciones especiales del teletrabajador, o sea, de las personas trabajadoras en la modalidad de trabajo. Le vamos a pedir de favor a Héctor. ¿Está por ahí Héctor Gustavo? Sí, profe, dígame. Gracias, Héctor.
¿Nos puede hacer favor de leer el artículo 330F, las 5 fracciones que aquí vienen? Sí, claro. Gracias. Artículo 330-F. Las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo tienen las obligaciones especiales siguientes: tener el mayor cuidado en la guarda y conservación de los equipos, materiales y útiles que reciban del patrón. 2. Informar con oportunidad sobre los costos pactados para el uso de los servicios de telecomunicaciones y del consumo de electricidad, derivados del trabajo. Obedecer y conducirse con apego a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo establecidas por el patrón. Atender y utilizar los mecanismos y sistemas operativos para la supervisión de sus actividades y atender las políticas y mecanismos de protección de datos utilizados en el desempeño de sus actividades, así como las restricciones sobre su uso y almacenamiento. Perfecto, muchas gracias. Ok, entonces, ¿qué obligaciones tiene el teletrabajador? La persona que está trabajando en la modalidad del trabajo. La primera fracción, tener el mayor cuidado en la guarda y conservación de los equipos, materiales y útiles que reciba del patrón. ¿Por qué? Porque es su herramienta de trabajo, ¿sí? Porque es el medio que está invirtiendo el patrón, ¿sí? Para que se pueda estar llevando a cabo este trabajo a distancia, este trabajo no presencial, ¿sí? Si bien en todo se debe de tener especial cuidado, se esté en manera presencial o no, pero bueno, ¿cuáles van a ser estos costos que impliquen el que se les pueda estar proporcionando de estas sillas ergonómicas, de incluso hasta comentábamos que pudieran ser escritorios, mesas, impresoras, escáneres, cámaras, bueno, todo lo que implique? Entonces, bueno, tiene que tener un especial cuidado con él, un reforzamiento del cuidado. Se debe de informar con oportunidad sobre los costos pactados para el uso de los servicios de telecomunicaciones y del consumo de electricidad. Si en la parte anterior se está estableciendo como obligación que se va a pagar una parte proporcional del consumo de electricidad y de los servicios de conectividad, como es el Internet o de otros, entonces de igual manera se le debe de informar con oportunidad. ¿Por qué? ¿Qué sucede si no se le envía el recibo, ¿sí? que llega o que tiene el trabajador en su casa? Pues se corta el suministro. No pagas el internet, te cortan el servicio. No pagas la luz, te cortan el servicio, ¿sí? Entonces, por eso es esta oportunidad, ¿sí? ¿Cuándo se termina esta oportunidad? Pues cuando de la fecha de corte, ¿sí? Siguiente, obedecer y conducirse con apego a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo establecidas por el patrón, ¿sí? ¿Cuáles van a ser estas disposiciones en materia de seguridad y salud? Bueno, pues, no sé, igual ciertos tiempos de desconexión, incluso hay ciertas empresas que están estableciendo programas de ejercicio, de activación física, de movimiento, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que no esté la persona completamente sentada durante toda la jornada laboral, sino pausas, y en las que deben de estar frente a la computadora para hacerlos, así como nos conectamos nosotros a través de esta plataforma para estar tomando clase, pues también hay personas que se dedican a la activación física, que les ponen ejercicios a los trabajadores y los están revisando y los están viendo. Entonces es parte de la salud, ¿sí? Que deben de establecerse y pues el trabajador tiene que obedecer, o sea, lo tiene que llevar a cabo, ¿sí? Lo tiene que desarrollar. ¿Por qué? Porque es precisamente porque tiene que obedecer estas disposiciones en materia de salud y también, obviamente, de seguridad.
Atender y utilizar mecanismos y sistemas operativos para la supervisión de sus actividades, ¿sí? Bueno, si bien decíamos que la supervisión no va a ser física porque no se va a trasladar a un lugar para desarrollar su trabajo, no quiere decir que exista una falta total de control y de supervisión a través de sus pues, actividades, ¿no? ¿De qué manera los hacen? Bueno, pues hay muchas formas, pero pues entre ellos están las conexiones que se tengan, las direcciones IP donde se establecen las conectividades, o sea, hay maneras y hay formas para poder estar resguardando y supervisando las actividades. Obviamente también dentro de un esquema de relación laboral que no sea invasivo a la intimidad del teletrabajador, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo de que se tuviera, por ejemplo, este registro, digamos, de conectividad del teletrabajador con el patrón, a que se pidiera que tuviera activado su GPS para estarlo monitoreando donde se encontrara, que estuviera mandando constantemente sus ubicaciones, que estuviera, no sé, incluso viendo los dispositivos, además del que tiene para las labores del trabajo, conectarse de otro. O sea, tiene que ser en un marco, vamos a llamarlo, amigable, ¿sí? Respecto de esa supervisión de sus actividades, ¿no? Atender las políticas y mecanismos de protección de datos utilizados en el desempeño de sus actividades, así como las restricciones sobre su uso y almacenamiento. Pues importante, esto es en cualquiera de las actividades que se estuvieran desarrollando, siempre que se tenga una información y datos, debe de suscribirse. Comentábamos también al principio de este tema y en el tema de delitos informáticos, que hay incluso cláusulas de confidencialidad donde las mismas personas, los trabajadores, se comprometen a no divulgar los datos que están por ahí con ellos. Ok, vámonos con el artículo 330G, ¿sí? Aquí le pido de favor a Eric André. Sí, profe, aquí estoy. Ok, muchas gracias, Eric. Eric, nos lee este artículo, nada más, el 330G, por favor, Eric. Sí, profe, está bien. Adelante. Artículo 330-G. El cambio en la modalidad de presencial a teletrabajo deberá ser voluntario y establecido por escrito conforme al presente capítulo, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditada. En todo caso, cuando se dé un cambio a la modalidad de teletrabajo, las partes tendrán el derecho de reversibilidad a la modalidad presencial, para lo cual podrán pactar los mecanismos, procesos y tiempos necesarios para hacer válida su voluntad de retorno a dicha modalidad. Perfecto, muchas gracias, Eric. Bueno, aquí entonces es el cambio, ¿sí? Primero de presencial a teletrabajo. Personas que actualmente o durante este año y medio que llevamos pues, distanciamiento físico, sufrieron estos cambios, pues debe de ser voluntario, ¿sí? No puede ser a la fuerza, ¿sí? No puede ser obligatorio, salvo casos de fuerza mayor que estén debidamente acreditados, ¿sí? Un caso de fuerza mayor, ¿qué pudiera ser? No sé, digamos, se tuvieron una cantidad grande en la empresa o en las oficinas o en los lugares de trabajo de personas que adquirieron el virus o que hubo una fuga de alguno de los metales o gases con los cuales estuviera trabajando y entonces por consecuencia pues ahí no hay otra opción más que irnos todos a las casas y ahí pues sí sería un caso de fuerza mayor. No puede pararse la actividad laboral
¿sí? O no tanto que no se pudiera parar, sino que hay las condiciones para que se pudiera estar trabajando a través del teletrabajo y entonces se desplaza el trabajador a sus casas, se resguarda, se cuida, se protege y ahí es un caso de fuerza mayor. Pero si es voluntario, o sea, es decir, si hay las posibilidades para que pueda estar trabajando en manera presencial u como otra opción en casa, entonces el teletrabajador puede decir que sí o no, dependiendo de las condiciones especiales que regulen su trabajo, ¿sí? Cuando se da este cambio a la modalidad de teletrabajo, las partes siempre tendrán el derecho de reversibilidad, ¿sí? De meter reversa, ¿sí? A la modalidad presencial, para lo cual podrán pactar mecanismos, procesos y tiempos necesarios para hacer válida su voluntad de retorno a dicha modalidad, ¿sí? Mecanismos, procesos y tiempos, ¿sí? Tampoco es de un día para otro, ¿sí? Si no es, primero es un aviso, ¿sí? Se va a regresar, perfecto, entonces, ¿están de acuerdo? Muy bien, regresamos. ¿A partir de cuándo? De tales fechas. ¿Por qué? Bueno, pues porque necesitamos establecer y determinar por ahí qué se necesita y qué debemos de tener dentro de cada una de las oportunidades de trabajo, ¿sí? Seguridad, de fumigación, pues incluso hasta de medidas de protección previas al registro, al ingreso, que tapetes sanitizantes, gel antibacterial, alcohol, desinfectantes, cloro, amonio cuaternario, vaya, todo lo que ahora pues conocemos con mayor frecuencia y utilizamos con mayor frecuencia pues con esta situación que actualmente estamos viviendo. Ok, vámonos con estos dos artículos, 330H y 330I, por favor. ¿Nos puede leer Arlet Jocelyn Chávez Ruiz? Sí, profe, aquí estoy. Ok, estos dos artículos, 330H y 330I, por favor. Artículo 330H. El patrón debe promover el equilibrio de la relación laboral de las personas trabajadoras en la modalidad del teletrabajo, a fin de que gocen de un trabajo digno o decente y de igualdad de trato en cuanto a remuneración, capacitación, formación, seguridad social, acceso a mejores oportunidades laborales y demás condiciones que ampara el artículo 2 de la presente ley a los trabajadores presenciales que prestan sus servicios en la sede de la empresa. Asimismo, deberá observar una perspectiva de género que permita conciliar la vida personal y la disponibilidad de las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo en la jornada laboral. Artículo 330I. Los mecanismos, sistemas operativos y cualquier tecnología utilizada para supervisar el teletrabajo deberán ser proporcionales a su objetivo, garantizando el derecho a la intimidad de las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo y respetando el marco jurídico aplicable en la materia de protección de datos personales. Solamente podrán utilizarse cámaras de videos y micrófonos para supervisar el teletrabajo de manera extraordinaria, o cuando la naturaleza de las funciones desempeñadas por la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo lo requiera. Perfecto, muchas gracias. Bueno, aquí ya hablamos parte de lo mejor dicho, aquí viene parte de lo que ya hablamos. Primero, muy importante, promover el equilibrio de la relación laboral de las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo a fin de que gocen de un trabajo digno o decente y de igualdad de trato en cuanto a remuneración, capacitación, formación, seguridad social, acceso a mejores oportunidades laborales y demás condiciones que ampara el artículo 2 de esta ley, ¿sí? Respecto a los trabajadores presenciales que prestan sus servicios en la sede de la empresa. Esto es bien importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta
y bueno, ustedes también, les tocó algunos de ustedes finalizar estudios de manera virtual, otros de manera presencial, me refiero a los estudios previos, ya hayan sido de preparatoria u otros estudios, y entonces no es lo mismo estar trabajando a través, si no es igual el tomar las clases, tanto presenciales como a distancia, y que se hace un esfuerzo compartido, tanto de los catedráticos, de los maestros, como de los alumnos, para poder estar aprovechando en la medida de lo posible la mayor cantidad de información que se pueda estar suministrando. Sucede lo mismo con los trabajos. ¿Qué sucede? Se debe de promover un equilibrio laboral en las relaciones laborales. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que no es lo mismo que el trabajador vaya presencialmente, ¿sí?, que esté bajo la supervisión directa de un patrón, a un teletrabajador, a una persona que está a distancia, ¿sí? Tanto para el patrón, al supervisor, es más difícil tener el control de las personas que estuvieran fuera o que no estuvieran físicamente cercas, ¿sí? Como de igual manera, este equilibrio es complejo, no es nada sencillo y bueno, pues se debe de procurar este equilibrio en las cargas de trabajo en los diferentes trabajadores presenciales o a distancia, ¿sí? De igual manera, observar una perspectiva de género que permita conciliar la vida personal y la disponibilidad de las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo en la jornada laboral, ¿sí? Bueno, aquí cuestiones de diferencias entre hombres y mujeres, ¿sí? Hay diferencias, sí, evidentemente, ¿sí? ¿Por qué? Pues por cuestiones naturales, por cuestiones de naturaleza. Si una mujer estuviera embarazada, bueno, pues necesita ciertas consideraciones que se le puedan estar proporcionando, ¿sí? Si una mujer está, no sé, dando a luz o se encuentra en periodo de lactancia, pues de igual manera necesita estar al pendiente de su bebé, y no porque el papá no lo esté, pero es muy diferente, por una sencilla y simple razón de naturaleza física. Quien se embaraza es la mujer, no el hombre. Entonces necesita ciertas consideraciones especiales, ¿sí? Eso es parte de la perspectiva de género, ¿sí? Ahora, esta conciliación que debe de haber entre la vida personal y la disponibilidad, ¿sí?, de tiempo, bueno, pues debe de estarse organizando dentro de la jornada laboral. Pero insisto, hay ciertas condiciones que se pudieran estar siendo flexibles por cuestiones de sexo, ¿sí?, de hombres, de mujeres, incluso también no es que se excluya a los hombres, hay hombres que pudieran, vamos a decir, tener alguna enfermedad física que requiriera de ciertos periodos de tiempo que tuviera que estar parando su trabajo, ¿no? O vaya, son diferentes circunstancias, ¿no? Pero sí, sí ver también ese equilibrio de roles entre hombres y mujeres, ¿sí?, dándole su lugar a ambos, ¿sí? Hombre y mujer son complementarios, ni uno es más que otro, ni otro es menos que el otro, nada. Son complementarios los dos sexos. Si no fuera así, pues no estaríamos aquí. Así de sencillo. Artículo 330I. Los mecanismos, sistemas operativos. Perdón, ya faltan 3 minutos, no me había dado cuenta del horario. Bueno, ok, entonces suspendemos hasta aquí. El día de mañana yo quería ya terminar el día de hoy. Pues ya nada más faltan tres artículos, pero los terminamos el día de mañana, ¿sí? Ya nada más son 3 últimos artículos y ya pasamos con el siguiente tema. Bueno, que tengan una excelente tarde y nos vemos por aquí, Dios mediante, el día de mañana. Gracias, igualmente. Gracias. Hasta mañana, profe, gracias.
A ustedes, gracias. Hasta mañana, profe, gracias. Sí.